El viernes 17 de marzo ocurrieron dos hechos muy importantes en Europa. El primero de todos es que la Corte Penal Internacional emitió dos órdenes de detención, una de ellas contra Putin. Y el segundo hecho muy importante del 17 de marzo es que fue mi cumpleaños, un evento que evidentemente no podía dejar de contar en esta noticia. Pero bueno, vamos a centrarnos en el evento que nos importa evidentemente en este canal, porque si os lo estáis preguntando, sí, yo celebré mi cumpleaños aquí en Bruselas, vinieron mis padres de sorpresa, unos amigos, la verdad que fue toda una sorpresa. ¿Os imagináis que este fuera el hecho que más os interesase en este canal? Evidentemente no. Así que venga, vamos con la noticia de verdad. Como os decía, la Corte Penal Internacional, vamos a decir CPI a partir de ahora, que si no va a ser muy largo todo el rato, pues la CPI emitió una orden de detención contra Putin, presidente de Rusia, por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Para situarnos, la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional, como el propio nombre indica, que puede juzgar a individuos que sean responsables de crímenes muy graves, estilo genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y este estilo de cosas muy tochas. Y esta orden de detención es algo que no había sucedido antes en la historia. Es decir, nunca antes la Corte Penal Internacional había pedido la detención de un presidente que todavía esté en el cargo, que todavía esté en funciones, de uno de los 5 países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los que tienen derecho a veto. Estos son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Estos son los 5 países que pueden vetar una decisión de Naciones Unidas, porque tienen ese poder de veto y tienen un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es como lo más top de Naciones Unidas. Bien, pues lo que ha pasado es que la CPI, Corte Penal Internacional, ha pedido la detención de Putin por la deportación de niños de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia. Unas deportaciones que, según la ONU, no han cumplido con los requisitos necesarios a nivel de medidas de seguridad y a nivel de medidas médicas, por ejemplo. Hay mucha más explicación en el informe, evidentemente, pero yo destaco algunas de ellas. Además, según la ONU, nuevamente, Rusia no demostró que fuese imposible realojar a esos niños dentro del territorio ucraniano que tiene el gobierno ucraniano bajo control. Por tanto, estas deportaciones, según la ONU, serían un crimen de guerra. Y la responsabilidad de Putin en todo este asunto se debería a que es el actual jefe de Estado de Rusia. Por tanto, o habría cometido estos actos directamente o a través de otros, o simplemente no habría ejercido, digamos, la autoridad suficiente, un control adecuado sobre sus civiles o militares para que esto no sucediera. De hecho, se creó una comisión internacional independiente, pero dentro del marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y ahí se determinó a mediados de marzo, o sea, no hace tanto, que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania. ¿Por qué? Pues por asesinatos, ataques deliberados a civiles e infraestructuras civiles, como son las centrales eléctricas, y también por agresiones sexuales. ¡Ojo! Me voy a venir los comentarios. Karim, ¿por qué no cuentos? Pues ahora voy a contarlo, amigo. También en ese informe de esta comisión internacional se afirmó que Ucrania, sí, ha cometido crímenes de guerra por torturas y por tratos denigrantes, vejatorios a prisioneros de guerra rusos, evidentemente. La gran diferencia es que el informe sentencia que Rusia los ha cometido de manera sistemática, con suficientes evidencias y pruebas, mientras que en el caso de Ucrania han visto que son casos más limitados e igualmente todo deberá ser investigado por parte de ambos bandos y ya determinar un castigo. Pero bueno, avancemos con la noticia, porque la segunda orden de arresto, que como os decía había 2 emitidas por la CPI, pues esta segunda orden ha sido contra María Lvova-Belova, que está bastante guay el apellido porque es compuesto y rima. No tontería en mi cabeza, pero la verdad que me parece bastante bonito el apellido. Lvova-Belova, a partir de ahora María para los amigos. Ella es una política rusa, consejera de Putin para el tema de los derechos del niño en Rusia. Creo que ya veis por dónde va la orden de detención contra María. La acusación de detención que pesa sobre María es la misma que la que hay sobre Putin. De hecho, públicamente, tanto Putin como María han hablado de los éxitos, de alguna manera, de su campaña para rescatar, esto es cuestionable, como dicen ellos, a niños ucranianos y ponerlos en adopción para familias rusas. También otro de los problemas, y esto lo destaca el informe de la ONU, es que realojar a los niños ucranianos en familias rusas se supone que debe ser algo temporal y, como os decía, que tienes que haber llevado a cabo las medidas suficientes para decir, vale, en el territorio ucraniano, bajo control de Ucrania, no es posible, por tanto se van a Rusia. Pero esto no se ha cumplido y se ve que los requisitos mínimos que marca la ONU pues no se han llevado a cabo. Y esto al final es el quid de la cuestión, porque esto es lo que remarca la CPI concretamente como deportación forzada y por tanto como un crimen de guerra. Ahora bien, tras todo esto, cabe remarcar que Rusia, esto se ha repetido muchísimo, no forma parte de la Corte Penal Internacional, la CPI,
CPI porque no ha ratificado su estatuto, básicamente. Sí es cierto que lo firmó en el año 2000, pero en el año 2016 retiró su firma cuando se anexionó la península de Crimea. Eso sí, aunque tampoco Ucrania ha ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional, al menos Ucrania sí que ha reconocido la jurisdicción de esta corte para que investigue los crímenes de guerra que han sucedido en Ucrania. De hecho, alguien también se preguntará, oye, ¿y la Corte Penal Internacional en la época del Donbass de 2014 hasta ahora no ha dicho nada o qué? Es una pregunta que la gente tiene y es normal. Pues está viéndolo y lo cierto es que sí ha dicho algo. No mucho, pero bueno. En el año 2020 ya dijo que tenía al fin la capacidad para ponerse a examinar la situación en el Donbass y ver si se había cometido un genocidio, como se decía, contra la propia población ucraniana por parte del gobierno de Ucrania. Sin embargo, yo he buscado activamente si hubo alguna resolución, a lo mejor yo he fallado aquí, pero no he encontrado mucho, y lo único que he visto es que cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, ahí la Corte Penal Internacional volvió a mencionar este tema del Donbass y dijo: desestimamos la justificación de Rusia alegando que, como hay un genocidio de la población rusa en el Donbass, territorio ucraniano, oficialmente, pues no se puede llevar a cabo esta invasión, es ilegal, ¿vale? Es lo único que dijeron sobre esto. Yo no he vuelto a ver algo de este estilo. Pero al final, la cosa es que la Corte Penal Internacional, que esto nos quede claro, sí que puede procesar a ciudadanos rusos por delitos que hayan cometido en Ucrania. Esto sí que puede hacerlo. Pero, pregunta importante, porque muchas veces vemos estas noticias y decimos, oh, un gran titular, ¿en qué se traduce? O sea, ¿esto tiene alguna implicación práctica? Pues no. Ya está. Muchas gracias por haber venido, gente, que paséis un buen fin de semana. No, hombre, a ver, esto no va a tener un efecto de inmediato como tal, pero lo interesante aquí, el efecto práctico que puede tener, es que tanto Putin como María, de nuevo la consejera de Putin en asuntos de derechos de los niños en Rusia, podrían ser detenidos si viajan a uno de los países que sí que son miembros de la Corte Penal Internacional, ya que estos países, que son 123 en total, están obligados a cooperar con las órdenes de detención de la Corte. Mientras, ¿qué puede pasar? Bueno, pues lo único que se espera es que por el momento la Corte Penal Internacional emita más órdenes de detención, se espera como una segunda oleada, contra sospechosos rusos que hayan sido los responsables de los ataques a infraestructuras civiles en Ucrania, que también se ha considerado como un crimen de guerra. Pero bueno, las reacciones desde Rusia, pues evidentemente no han tardado en llegar y señalan de manera clara la mano de Estados Unidos detrás de esta acción de la Corte Penal Internacional. Aunque, ojo, Estados Unidos tampoco ha ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional, o sea que la jurisdicción de la Corte no podría tampoco implementarse en Estados Unidos. Aunque sí es cierto que Estados Unidos tuvo un papel bastante importante en la creación de la Corte, ya que participó en la redacción y negociación del Estatuto de Roma, que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero bueno, esto no ha evitado, también os digo, que la Corte Penal Internacional haya metido sus manos en asuntos de Estados Unidos, que es otra pregunta que la gente tenía mucho. ¿Y por qué la Corte Penal Internacional no dice nada de Estados Unidos, Irak, Afganistán y otras movidas tochas que tienen? ¡Ojo! Ojo, algo ha tenido. Puede ser cuestionable la intensidad, el cuándo lo hayan hecho, te lo compro. Pero algo ha tenido. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional sí que ha llegado a investigar posibles crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán. Y esto tuvo consecuencias, porque Estados Unidos denegó el visado entonces a la fiscal de la Corte Penal Internacional. Y este es un caso tan solo, ¿eh? O sea, ha habido roces entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional porque Estados Unidos no quiere que se investigue nada. Y cuando han intentado investigar algo desde la Corte Penal Internacional han dicho, sí, pues te denegamos el visado fiscal de la CPI. ¡Hala! A tú a mi país no entras. ¿Vale? O sea, nunca ha habido un caso tan gordo como el de ahora de la orden de detención a Putin, como os comentaba al inicio, pero ha habido roces entre Estados Unidos y la Corte Penal. Esto no quita que, pues seguramente haya influencia por parte del bando de Occidente, digamos, para que se emitan estas órdenes. Pero al final, como os comentaba, todo esto nace también de la Comisión Internacional Independiente creada dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar crímenes de guerra, y han visto que sistemáticamente Rusia sí que las ha llevado a cabo, Ucrania también, en casos más limitados, y que hay que investigar ambas y ver el castigo que se impone. Lo que pasa de aquí en adelante, como siempre, lo cubriré por aquí. Así que si me veis desde YouTube, dejaos un rico like, suscribiros al canal y como siempre venid a Twitch a verme en directo.